a dar inicio con esta sesión de su entrevista programada para el día de hoy. Y para ello nos acompaña la consejera electoral Pati Lozano, nos hace favor también de acompañarnos la maestra Mónica Mendoza, titular de la Unidad de Comunicación Social, y un servidor José Rivera de la UTAPE. Les suplicamos de la manera más atenta que mientras no hagan uso de la voz para dar sus respuestas, mantengan sus micrófonos en silencio. Cuando se les pregunten cosas, no den datos personales ni de ustedes ni de alguien que ustedes conozcan, y cuando hagan referencia a algún partido político, no mencionen el nombre como tal, sino que sea genérico. Son 3 rondas de preguntas durante 20 minutos, por lo que les solicitamos atentamente que las respuestas que den sean concretas, precisas y ágiles, por favor. Si no tienen inconveniente, consejera, le pediré de la manera más atenta si puede iniciar con la ronda. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Bienvenida, Michelle, bienvenido, Víctor, Gabriel, a esta entrevista. La idea es conocer un poco más de sus habilidades para que no se preocupen, no se pongan nerviosos, ya el examen de conocimiento ya fue. Les pediría para esta pregunta si me pudieran ustedes compartir una experiencia que hayan tenido en trabajo en equipo, que haya sido exitosa y que ustedes hayan aportado algo justamente para lograr ese éxito. Si hicieron alguna propuesta, si propusieron alguna estrategia, si tomaron alguna determinación, alguna decisión que ayudara justamente a que alcanzaran un objetivo en común y que fuera exitoso. Le pediría primero a Víctor, después a Michelle y después a Gabriel, si me podrían contestar en ese orden, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Respecto a esa pregunta, me gustaría hacer mención que yo trabajé en el proceso electoral anterior como capacitador asistente electoral. Entonces, nos coordinábamos en equipos para hacer los simulacros, y como nos tocaban comunidades un poco retiradas, entonces, pues sí, realicé propuestas de cómo repartir el trabajo y de qué manera separar los sectores para que se nos facilitara y abarcar más lugares por día, y así pudiéramos avanzar y avanzáramos todos en conjunto, para que no chocaran primero las de los compañeros con las mías y podernos organizar y desarrollar de mejor manera el trabajo. Y esa fue mi propuesta, hacerlo de esa manera para que pues realizar un calendario entre todos y así apoyarnos. ¿Y esa propuesta, Víctor, fue complicado que la aceptaran los demás? ¿Fue muy fácil convencerlos? Pues no fue complicado, porque yo creo que el objetivo de todos era realizar el trabajo y hacerlo de la mejor manera, porque pues teníamos que apoyarnos entre todos para lograr el objetivo, que era capacitar correctamente a las personas. Entonces, pues estuvieron de acuerdo los compañeros y pues se realizó de manera satisfactoria. Muchas gracias, Víctor. Te escuchamos, Michelle. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Una de las experiencias que más me marcó el proceso electoral pasado, donde tuve la oportunidad de participar como vocal ejecutivo, fue el momento del cómputo. Fue un momento muy difícil en virtud de que en mi municipio, en Gilotzingo, hubo un resultado muy cerrado entre el primer y segundo lugar, entre dos partidos políticos, y la cuestión en ese momento los ánimos estaban pues obviamente muy subidos de tono, y pues en ese momento tuve que tomar la decisión en equipo, obviamente con todo mi equipo, de solicitar el apoyo de la Guardia Nacional para que nos pudieran en este sentido acordonar toda la zona para que en el momento del recuento fuera ágil el recuento, porque obviamente había una cantidad impresionante de personas y simpatizantes de ambos partidos en la parte exterior del Consejo. Y fue pues obviamente muy importante para mí pues tomar esa decisión, porque eso nos facilitó que al momento obviamente de llevar el recuento, porque fue un recuento total, fuera pues más preciso, más ágil, y en este sentido evitáramos con estas medidas que se tomaron en consenso con el Consejo y con mi compañero el vocal de organización, que todo obviamente se llevara, y bueno, obviamente con los representantes de los partidos, se llevara obviamente a buen término el recuento, que obviamente se dio en tiempo y forma y que pues fue bastante exitoso. Gracias, Michelle. Te escuchamos ahora, Gabriel, por favor. Claro que sí, gracias.
Pues una de las experiencias que a mí me marcó en el 2018, cuando fui vocal ejecutivo también en la Junta Municipal del municipio, fue cuando hicimos la entrega prácticamente a los paquetes electorales a los diferentes presidentes de las mesas directivas de casilla, los cuales, como teníamos horarios que prácticamente estaban un poquito, chocaban uno entre otro, y aparte estaban prácticamente unos muy alejados de otros, entonces hicimos prácticamente dos equipos de trabajo, en donde prácticamente también me apoyé de la vocal de organización, y prácticamente fue todo un éxito. No hubo ni contratiempos. Prácticamente los presidentes de las mesas directivas tuvieron sus paquetes electorales a tiempo y todo en orden. Creo que fue una decisión que ayudó mucho, porque prácticamente no tuvimos ningún retraso en la entrega de los paquetes electorales. Muchas gracias, Gabriel. De mi parte sería cuanto, maestro. Gracias. Muchas gracias, consejera. Le damos el uso de la voz a la titular de la Unidad de Comunicación Social, maestra Mónica, por favor. Gracias, maestro. Bueno, pues el planteamiento que yo les voy a hacer para que nos lo compartan, por favor, es respecto a, en su experiencia o en su opinión, qué características debe tener o tiene un líder y cuáles de ellas comparten ustedes. Vamos a empezar, por favor, con Gabriel, después vamos con Michelle y concluimos con Víctor. Por favor, si eres tan amable, Gabriel. Tu micro, por favor. Sí. Gracias. Creo que el trabajo en equipo es esencial. Prácticamente el tener la empatía, el tener prácticamente la facilidad también de escuchar a los demás, es una parte importante dentro de las competencias prácticamente que a nosotros nos van rigiendo. La iniciativa, tener iniciativa propia. ¿Por qué? Porque hay momentos de decisión en las que tenemos que tomar cierto control de las cosas, no por ello sea impositivo, no, tener la iniciativa de tomar la decisión, de preguntar y muchas veces de buscar apoyo externo. Otra de las habilidades podría ser prácticamente, ¿cómo se llama? Prácticamente la argumentación. También la argumentación es básico en nosotros. ¿Por qué? Porque todo el proceso se basa totalmente en muchos escritos. Entonces, tener la facilidad de poder argumentar en determinados momentos, creo que va a ser una de las grandes cosas que nos van a tener que facilitar el trabajo. Otra, la independencia. La independencia en algunas decisiones también será base fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar las herramientas necesarias para poder tener prácticamente resueltos algunas cuestiones que tengamos por ahí prácticamente atoradas. También Gabriel, una cuestión. Hablamos de las características de un líder, has descrito algunas y preguntaba también cuáles compartes tú o con cuáles te identificas. ¿Nos los puedes decir, por favor? Claro que sí. En este caso puede ser la empatía, puede ser la iniciativa, puede ser ¿cómo se llama? El respeto, sobre todo el respeto, ¿cómo se llama? El mentor, ser mentor, basarnos siempre en las experiencias que tenemos para resolver ciertas cosas, entre muchas otras que en este momento se me... No te preocupes, con eso es suficiente. Muchas gracias, Gabriel. Vamos, por favor, Michelle, si eres tan amable. Buenas tardes. Buenas. Desde mi experiencia, para ser un líder, primero que nada tienes que tener mucha empatía con tu personal, mucha comunicación, tener liderazgo, tener básicamente una planeación estratégica, siempre tener estrategias para poder en este sentido salir del paso si tienes algún problema. Pero pienso que en este sentido, en una organización, sea pública o privada, lo primordial en este sentido es la comunicación, que tengas tú obviamente como líder con tu gente. Yo siempre he visto al personal como un reloj, que si en un momento dado falla algún tipo de engranaje, pues obviamente por muy bonito que esté el reloj, pues obviamente no funciona. Entonces, considero que nosotros como vocales, en este sentido, tenemos que tener muchísima comunicación con nuestro personal, escucharlo, ser empáticos con ellos cuando realmente se tenga que ser así, y en este sentido también tomar decisiones fuertes si así se requiere. Esa es mi opinión en relación a qué se tiene que tener para ser un líder. ¿Cuáles son las que compartes tú? Principalmente empatía,
toma de decisiones y, como le vuelvo a repetir, comunicación. Muchas gracias, Michelle. Vamos contigo, Víctor, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo considero que un líder debe tener como habilidad primero el manejo de situaciones, debe saber ser un líder, debe saber escuchar, saber comprender y también saber manejar grupos importantes de gente, porque sabemos que dentro del desarrollo de esta labor hay que manejar a las personas y saber comunicarse con ellos. Yo considero y comparto que durante mi experiencia laboral he adquirido ciertas habilidades, sé manejar gente, es una cuestión que yo desarrollé en el proceso electoral anterior, tomar decisiones porque a veces se nos presentan circunstancias en las que debemos pensar rápido, analizar y resolver. También, como dicen los compañeros, ser empáticos con los demás, ponernos en sus zapatos y saber la situación que está pasando, saber comprender y salir de los problemas que se lleguen a atravesar, porque nunca va a ser fácil nada, pero debemos saber resolver las situaciones. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Michelle. Gracias, Gabriel. Y por mi parte, pues es todo. Maestro, por favor. Gracias, maestra Mónica. Vamos a iniciar ya la última parte de esta entrevista. Es la ronda final. Requiero que la respuesta sea muy concreta, muy acertada a lo que estaría yo preguntando. Es un planteamiento muy sencillo. Para eso solicitaría que lo respondieran en este orden Michelle, después Víctor y por último Gabriel. Se trata de lo siguiente. Platíquenme de alguna situación que hayan vivido en la que hubiera que resolver una situación muy complicada, pero que para ello hubieran tenido que negociar con alguien muy difícil. Díganme qué hicieron y cuál fue el resultado. Por favor, Michelle. Pues qué curioso que lo pregunte. Buenas tardes. Actualmente, pues me encontré en una situación muy difícil en el trabajo en donde yo estaba, desafortunadamente sufrí un accidente de trabajo. Mi jefa, desafortunadamente, a pesar de que pues sucumbió en el área laboral, pues no me apoyó, ¿no? No me apoyó y pues tuve desafortunadamente que encontrarme con todo el aparato institucional. Afortunadamente, la persona encargada del área de recursos humanos, una persona completamente empática, pues me ayudó, ¿no? En ese sentido, la sensibilicé en relación a los posibles pros y contras que podía tener, obviamente no apoyarme, o en este sentido, hacerme firma en relación a ese posible riesgo de trabajo. Y para mí realmente fue muy exitoso pues tratarla de convencer y obviamente convencerla, porque finalmente cumplí con mi propósito de convencerla, a pesar de que pues obviamente mi jefa, era un requerimiento que mi jefa inmediata superior me firmara, o en su ausencia la de recursos humanos, y para mí fue todo un éxito en este sentido sensibilizarla y sobre todo obviamente tomarla desde el lado de la empatía, para que en ese sentido se pusiera pues obviamente en mis zapatos, digámoslo así, para saber en este caso pues que tenía en este sentido pues que resolver el tema de ese riesgo. Entonces, desde mi vivencia, pues eso es lo que puedo aportar en relación a la respuesta que nos hizo, perdón, a la pregunta que nos hizo. Gracias, Michelle. Por favor, Víctor. Sí, gracias. Respecto a su pregunta, yo actualmente me desarrollo como abogado litigante particular. Tomé un asunto en materia penal en el que se busca un beneficio para el sentenciado. Nos presentamos con una situación de que no tenía cuantificada la reparación del daño a este sentenciado y el monto requerido era extremadamente alto. Entonces, al no encontrarse cuantificada, por ley se nos requirió que lo hiciéramos en ejecución de sentencia. Entonces yo me acerqué a la parte afectada con una propuesta de reparación del daño y sensibilizándolo y negociando con él, es que él accedió, se dio por reparado y obviamente ya no se alargó el proceso y logramos el objetivo que era tener la cuantificación y lograr el beneficio para mi representado. Gracias, Víctor. Por favor, Gabriel. Gracias. Retomando algunos procesos anteriores, en el que prácticamente me vi inmiscuido en una situación un poquito complicada, fue en el proceso 2009.
cuando tenía que hacer la entrega de un paquete electoral, porque en ese proceso fui capacitador electoral. Resulta que llegó el día de la entrega de paquetes, prácticamente teníamos 5 días antes, prácticamente la jornada electoral. Pues empecé a buscar al presidente de esa mesa. Pasó el día 4, el día 3, el día 2, el día 1 antes de la jornada electoral, pues resulta que sí, lo logré localizar, pero resulta que tampoco me lo pudo recibir, porque el señor había sufrido un accidente y prácticamente estaba en cama, prácticamente con un pie enyesado, una mano enyesada. Entonces fue una situación que prácticamente a mí me generó cierta preocupación, porque ya era muy tarde, ya eran casi 6 de la tarde del día sábado. Pues resulta que empezar a buscar prácticamente al secretario, porque en ese tiempo teníamos suplentes de prácticamente para el presidente, el secretario y los escrutadores. Y así fui recorriendo hasta encontrar al primer suplente prácticamente, en este caso el suplente del presidente, porque los demás tuvieron ciertas cosas que prácticamente no me pudieron resolver en ese momento el problema. Resulta que mi presidente fue el primer suplente, que fue el suplente del presidente, pero fue un bronquísima, porque era una muchacha prácticamente de 19 años, que era mamá soltera. Entonces tenía una bebecita de meses. Resulta que sus papás se me pusieron hasta cierto punto un poquito groseros, pero prácticamente con un poder de convencimiento, pues pudimos prácticamente que me recibiera el paquete electoral, y así prácticamente integré esa mesa directiva, me acuerdo mucho, prácticamente con puros suplentes. Entonces esa situación pues a mí me generó cierto problema, pero sí se resolvió sin problemas. Gracias, Gabriel. Pues gracias, Michelle, Víctor, Gabriel. Con esto concluye la entrevista. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, agradecemos a ustedes su participación, no sin antes agradecerle a la consejera Pati Lozano su apoyo para desarrollarla y a la maestra Mónica Mendoza. Les pediremos que estén atentos a los comunicados que se emitan por las vías correspondientes, la página institucional, para los movimientos que surjan a partir de esta entrevista en las siguientes etapas del concurso. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.